La tarde paso por aquí para traer unas palabras acerca del versículo del día de hoy, la lectura del día de hoy, que se encuentra en Juan capítulo 13 del 21 al 30, pero yo voy a leer hasta el 31. Y la palabra del Señor dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Oremos, hermano. Amado Dios Padre Celestial, Señor, nos presentamos delante de ti en esta hora, Señor, para que tú, Señor, traigas palabra a nuestras vidas, Señor. Pasa carbón encendido por mis labios, Señor, para traer esta palabra, Señor, a tu pueblo y a mi vida. Señor, esta palabra, Señor, esperamos que tenga un alcance, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y en cada una de las personas que así lo necesiten, Cristo amado. Ayúdanos, Señor, en esta hora a traer, Señor, palabras, Señor, a tu pueblo. Seas tú, Señor, glorificándote en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, Judas, llamado Judas Iscariote, un sobrenombre puesto para así distinguirlo del otro discípulo llamado Judas, que podemos ver unas características que les traigo aquí de quién era Judas Iscariote. Uno de los significados de su sobrenombre es mentir, era mentiroso. Judas era hijo de Simón, como lo podemos encontrar en Juan capítulo 6, versículo 71. Era hijo de Simón y era un discípulo, era uno de los 12 discípulos que seguían a Jesús, y fue llamado por el mismo Jesús, o sea, fue escogido por el mismo Jesús. Jesús lo trajo a ser parte de sus discípulos. Otras características que podemos ver de Judas es que es traidor, ladrón, hipócrita, y era también el tesorero de los discípulos, del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Vamos a estar dando lectura a esos versículos. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Se dedicaba a robar el dinero del ministerio de Jesús aquí en la tierra, y podemos ver que no se interesaba en las personas necesitadas,
sino que se interesaba en sí mismo, porque robaba era para él. O sea, una de las características de Judas era que era interesado. Eso lo podemos aplicar a nuestra vida, hermano. No podemos ser interesados. Tenemos siempre que pensar en los demás, en nuestro deber de servir. Traigo aquí una cosita. En nuestro deber de servir siempre nos tenemos que poner a los otros primeros, cuidar a los otros, honrar a otros, recibir a otros, hacerse cargo de otros, pensar en los otros, reconfortar a otros, hacer lo bueno para otros. Muchas cosas que debemos hacer, de verdad, siempre poniendo a los demás primero que nosotros. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Otra de las características que podemos ver de Judas es que no era Galileo. A diferencia de los demás apóstoles, Judas no era Galileo. Vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Se suicidó, se ahorcó. Solo podemos encontrar en Mateo 25:5. En Juan 17:12 fue llamado hijo de perdición. En Marcos 14:21 dice, mejor que no hubiera nacido. Así que, verdaderamente, como podemos ver hoy en día, nadie tan siquiera se le pone el nombre de Judas. Así que fue una persona que terminó maldecida. Porque dice, mejor no haber nacido. Era mejor que no hubiese nacido. Pero era necesario que Judas naciese para que nuestro Redentor, ¿verdad? Hoy podemos llamarlo nuestro Redentor por aquel mismo evento que ocurrió en la cruz del Calvario, gracias a que Judas lo entregó. Y Jesús se dirige directamente a la figura de Satanás. En el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 27 dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, hazlo ya, date prisa y hazlo. Que era totalmente necesario que todo esto ocurriera para que nuestro Redentor muriera en la cruz del Calvario y se entregara por nosotros y nosotros viniéramos a ser parte del plan de salvación gracias a Él. Así que podemos hablar de Judas, hermano. No podemos ser como Judas, no podemos ser interesados, no podemos poner el dinero primero que otras cosas, que la misma salvación. Judas estuvo al lado de Jesús, andaba con Jesús, mas sin embargo puso el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Siempre tenemos que primero darle esa prioridad a Dios, darle eso de primer lugar que se merece y que le pertenece, para que entonces, hermanos, podamos llevar una vida grata y de honor delante de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Es bien importante que conozcamos la historia de Judas, porque nos enseña a nosotros, hermanos, que debemos cuidarnos, porque Judas era aquel que andaba de la mano con Jesús, andaba siguiendo a Jesús, era el tesorero de la iglesia, del ministerio de Jesús en esos tiempos. Mas sin embargo se descuidó, tornó su mirada atrás, tornó su mirada al dinero, tornó a la mentira. Así que nosotros tenemos que ver esto como un ejemplo, porque hoy usted y yo podemos ser aquellos que estemos entregando a Jesús. Podemos ser aquellos que estemos dándole la espalda a Jesús. Si no nos cuidamos, hermano, tenemos que cuidarnos de todas estas cosas que nos pueden desviar la atención de que es nuestra prioridad aquí en la tierra, que es que las almas se salven, de ayudar al necesitado, al que viste desnudo y no le diste vestidura, al que viste con hambre y no le diste de comer. Así que tenemos que enfocarnos en todo esto, que es nuestra verdadera misión aquí en la tierra, hermano.
Ha sido unas cortas palabras, espero que el Señor les bendiga y